Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo hacer los cojines de sastre. Los cojines de sastre son unas almohadas que nos ayudan a planchar diferentes tipos de costura en el proceso de confección. Realmente son muy fáciles de hacer y en esta ocasión voy a mostraros cómo hacer tres tipos de ellos. El primero es el cojín de jamón. Este cojín es el más grande, básicamente se usa para zonas grandes y curvas y no tener que sacar la tabla de planchar, aunque también podéis planchar cosas rectas. Su forma de curva, eso sí, puede ayudarnos con zonas curvadas grandes, como puede ser por ejemplo el costado de una falda. Después tenemos el cojín alargado. Este se puede usar de varias formas. La primera es para planchar costuras tubulares, como mangas, bajos de pantalón, y también se puede usar para costuras largas rectas. Primero aplicamos el calor y el vapor sobre la costura que nosotros queramos planchar y después inmediatamente ponemos el cojín encima y hacemos presión con este. Esto normalmente también se puede hacer con un accesorio de madera, pero no todos tenemos acceso a tener este aparato, así que con un cojín podemos solventarlo más fácilmente. Por último, el cojín de copas. Normalmente se usa para costuras de copas en los vestidos, pero también se puede usar para otro tipo de costuras que sean más pequeñas, en las cuales no os quepa puesto el cojín de jamón o necesitéis algo un poco más preciso. En cuanto a las telas que vamos a usar, van a ser de dos tipos. Una cara, que es la de color rosa en este caso, es una tela de loneta, aguanta bien el calor. Y en esta tela vamos a planchar tejidos que sean fáciles de planchar. Tejidos que se planchen bien, que no necesiten un calor extra. La otra tela va a ser una tela de invierno, tipo lana o franela, e incluso os podría servir algún tipo de tela de jersey, pero que aguante bien el calor al ser planchada encima. ¿Qué ocurre? Que estas telas están preparadas para conservar el calor, así que si necesitáis planchar alguna pieza que necesite bastante vapor, porque el tipo de tela no acaba de planchar bien, lo vais a hacer sobre esta cara. Eso sí, comentaros que cuando vayáis a buscar la loneta y la tela de invierno para hacer esto, tened cuidado de que no sean elásticas y de que no tengan ningún tipo de estampado, porque este estampado se puede transferir a las piezas. ¿Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo el tinte del estampado no está bien pegado a la tela, cuando nosotros planchemos la pieza encima, si es por ejemplo una tela que necesita mucho calor, se puede transferir, nos puede quedar la forma y eso no lo queremos. Así que comprobad antes que estas telas os sirven para poder planchar. Como siempre, en la caja de la descripción os dejo un link de descarga a mi página de Ko-fi, donde podréis obtener de forma totalmente gratuita los patrones de este tutorial. El primero va a ser el cojín alargado. No tiene demasiado misterio. Ponemos ambas telas derecho con derecho. Lo aseguramos con unos alfileres y vamos a coser todo alrededor a 1 centímetro del margen de costura que ya viene incluido en el patrón. Vamos a usar una puntada más bien pequeña. Si por ejemplo vuestro número de puntada es de un 3, usaremos una puntada de un 2, sobre todo en las partes redondas, así nos queda siempre una mejor forma. Esta costura todo alrededor la vamos a hacer dejando un tramo para poder después rellenar nuestro cojín. Este tramo lo podéis dejar en la parte de abajo, siempre respetando las partes que son redondeadas, que ya estén cosidas y bien atacadas, o podéis dejarlo en medio, como a vosotros os sea más cómodo. Yo en mi caso lo dejé en el costado porque me era más
cómodo de rellenar así, pero vosotros podéis elegirlo. Una vez ya tengamos esto cosido, vamos a piquetear las zonas redondas. Podéis también rebajar la costura, como vosotros prefiráis. Lo que sí os aconsejo es que si vais a piquetear, uséis siempre la punta de nuestra tijera, nunca la parte de atrás, porque así tenemos más control únicamente usando la punta, y sobre todo no cortar la costura que acabamos de hacer. Una vez ya tenemos esos piquetes hechos, vamos a planchar las costuras abriéndola de la forma que estáis viendo en pantalla. Esto se hace para que tenga una mejor forma el cojín. Es opcional, si rebajáis, si quitáis margen de costura, quizás esto no os hace falta. Pero como en mi caso el grosor de las telas era bastante diferente, yo me vi obligada a hacerlo. Una vez ya tenemos piqueteado y planchado todo, vamos a darle la vuelta y procederemos a rellenar nuestro cojín. El próximo es el cojín de jamón y se hace exactamente igual que hemos hecho el otro. Realmente, como estáis viendo, no tiene dificultad. Vamos a poner derecho con derecho de la tela, lo cogemos con unos alfileres y vamos a coser 1 centímetro alrededor del margen de la tela que hemos dejado como centímetro de costura. También vamos a dejar en una de las partes planas, no es necesario que lo hagáis en la parte de abajo, una apertura de unos 10 centímetros para poder rellenar después nuestro cojín. Cuando ya tenemos esta costura hecha, vamos a proceder a piquetear todo lo que serían los sobrantes y las partes redondas. Vamos a planchar y vamos a darle la vuelta a la pieza para después rellenarla. Por último, el cojín de copas, que es el que tiene un poco más de dificultad, pero ya veréis que es bastante fácil igualmente. Vamos a cortar 4 piezas de triángulo de forro, 4 de tela exterior, una redonda de tela de forro y 2 de la tela exterior. Lo que haremos será coger los triángulos y juntarlos de 2 en 2, empezando por la esquina de arriba y acabando por uno de los costados. Esto lo haremos tanto en la tela exterior como en la tela interior, usando de margen ese centímetro de margen de costura que le he dejado a las piezas. Una vez tengamos esta costura, vamos a pasar a piquetearla de la misma forma que hemos hecho con los cojines, porque queremos, sobre todo con este, que nos quede la forma lo más redondo posible. Esto lo vamos a hacer por separado en las 2 piezas que hemos juntado y las otras 2 de la misma tela. El porqué de hacerlo ahora y no hacerlo al final es que, como vamos a juntar estas 4 para hacer la forma redonda, es mucho más fácil hacerlo así, porque si no habrá partes que nos quedará hecho un burruño de tela, sobre todo en el pico, así que es más fácil coger y piquetearla cuando están de 2 en 2 que cuando están las 4 unidas. Esto lo haremos tanto en la tela del interior como en la tela del exterior. Una vez lo tengamos piqueteado, vamos a pasarlo por la plancha para abrir estas costuras. Seguidamente vamos a juntar las 2 mitades, tanto de la tela interior como de la tela exterior, teniendo en cuenta que casen muy bien estas 2 costuras y, si puede ser, que cada costura esté abierta. De esta forma nos evitaremos que nos quede desplazada esa X y así nos será mucho más fácil usarlo después cuando vayamos a planchar. Ahora procedemos a piquetear las zonas que estábamos cosiendo en este momento. Las otras, como veis, ya están piqueteadas y
igualmente vamos a pasar la plancha para abrir los piquetes de la unión de los dos triángulos. Una vez ya tenemos montada la pieza de los triángulos, vamos a buscar las cuartas partes en las redondas, porque aquí vamos a poner las costuras. Esto nos va a servir de guía. Yo ya las tenía marcadas, pero si lo tenéis que buscar, ya habéis visto, doblamos la redonda una vez sobre sí, marcamos, juntamos las marcas que hemos hecho y al doblarlo de nuevo nos queda la forma. Ahora sencillamente es colocarle unos alfileres y hacer una costura. Para hacer esta costura debemos tener en cuenta que hay que dejar un hueco para poder rellenarlo después. Como veis, aquí a la hora de juntar yo solamente estoy poniendo las telas de forro, pero yo además, para darle un poco de cuerpo, después cosí, que no se ve en el tutorial, una pieza extra de la tela exterior. Sencillamente, para hacer esta costura vamos a empezar a coser 1 centímetro antes de cualquiera de estas 4 costuras, daremos toda la vuelta y en la última que tengamos acabaremos de coser 1 centímetro después. De esta forma nos aseguramos que al darle la vuelta no vayamos a tener ningún problema de que al querer hacer nosotros un poco de fuerza para que esto tome la forma que debe tener, se nos vaya a abrir alguna de las costuras de los lados, y créeme que es suficiente este espacio para poder darle la vuelta a las piezas. Esto lo vamos a hacer tanto en la pieza interior, que recordad que lleva esa pieza extra de exterior, como en la parte exterior de nuestro cojín de copas. Ahora pasaremos a rellenar lo que es la pieza interior. Como estáis viendo, yo lo rellené de serrín, pero os tengo que comentar algo. A veces el serrín puede causar algún tipo de alergia, sobre todo a gente que sea alérgica al polvo, alérgica a la misma madera o a la misma planta de la que esté hecha el serrín. Entonces tenéis la opción de rellenarlo de retazos de tela, siempre y cuando estos retazos de tela vayan a aguantar bien la plancha, porque recordad que esto se usa para planchar. No uséis ni telas plásticas, ni telas elásticas, ni telas enceradas como podrían ser polipieles, etc. Usad retazos de tela de algodón, tejanos, lonetas, lanas, etcétera, etcétera. Y lo vais a cortar a taquitos muy pequeños para que coja la mejor forma posible. Así que os recomiendo que si vais a usar trocitos de tela para rellenar estos cojines, los guardéis desde mucho tiempo atrás. Aquí tenemos la pieza que se puede ver de exterior ya cosida a la parte interior, y esto bien relleno. Si queréis podéis cerrar el cojín interior para que no se escape el relleno. Yo en este caso pues lo dejé abierto porque no se escapaba, ¿vale? Pero podéis hacerlo y así pues quedaros un poco más seguros. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar nuestra tela exterior de la forma que habéis visto, que es básicamente poniendo costura sobre costura. Y aquí nos vamos a ayudar de unos alfileres para acabar de hacer entrar la pieza dentro del exterior. Vais a tener que hacer fuerza y sobre todo tened mucho cuidado con los alfileres que vais a tener que poner. Como veis, yo estoy estirando con fuerza hacia arriba para que así me acabe de quedar bien la forma. Por último, lo que haremos será coser a mano esta costura, y esto lo vamos a hacer de una forma bastante sencilla, que es básicamente haciendo un doblez usando ese margen de costura que habíamos dejado en las piezas de triángulo, y cosiéndolo con puntada invisible
al suelo de nuestro cojín de copa. Vamos a hacerlo todo alrededor de la pieza. Ya sabéis cómo funciona la puntada invisible porque la he hecho infinidad de veces en el canal. Sencillamente es, como os comentaba, ir haciendo este doblez y ir cosiendo la puntada invisible. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!